Señor Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Me siento bien. ¿Qué hay de nuevo? Una semana muy agitada para usted, que ha tenido mucha actividad y lo vi en una entrega de unos premios y participando en muchas ¿Cuál es el actividades premio? sociales. Usted es un hombre activo, un hombre que se mueve, que tiene muchos compromisos sociales. El único que Eso anda forma para, parte de el único su... que anda para arriba y para abajo eres tú. No, que va, yo soy un hombre tranquilo. Mira, indudablemente que el tema de esta semana es la aprobación del Código Penal por parte de la Cámara de Diputados en primera lectura para someterse entonces a la discusión y el análisis. Eso ha creado desde hace algunos días una fuerte polémica de objeción a algunas de los artículos que contiene este código. Ha habido una repulsa casi generalizada sobre temas muy particulares que si bien se reconoce que la República Dominicana del país tiene necesidad de adecuar su código penal, porque el código penal vigente tiene más de 200 años, fue aquel famoso código napoleónico de 1854, entonces arrastramos ese código con tantos años, hay que actualizarlo porque los tiempos cambian, pero sí se ha querido filtrar una serie de consideraciones y asuntos que son muy lesivas al interés general de la población y que no tiene nada que ver con leyes, porque se supone que el código debe de regular la legislación, que tiene que ser funcionalmente castigar los delitos, no crear privilegios. Entonces hay algunos puntos que han sido muy controversiales desde hace mucho tiempo. El caso de las tres causales, que son las excepciones contempladas para el caso de la aplicación del aborto y que en este proyecto que conoció el Senado de la República de una manera expresa, rápida, y fue aprobado por el Senado de la República y que está supuesto a ser conocido en los próximos días ya por la Cámara de Diputados, ya en una segunda, después que la comisión estudie y presente sus conclusiones, se establece, por ejemplo, algunos puntos muy controversiales. Uno de ellos es la corrupción. Establece límite en el que perime los delitos de corrupción. En el código actual no perime los delitos de corrupción. Entonces establece que después de 20 años pueden perimir los delitos de corrupción. Yo creo que es un estímulo para que las personas que ocupan posiciones públicas y administran recursos del Estado, pues hagan uso de ellos, utilizando una serie de subterfugios, pueden llegar a hacer que sus expedientes se periman. Otra cosa que ha sido muy cuestionada, aparte de las tres causales, que ha creado un revuelo y ha sido rechazada por parte importante de la sociedad, incluyendo funcionarios del actual gobierno. Esta semana se dio a conocer un documento firmado por funcionarios de la administración del Partido Revolucionario Moderno, en el que pide al Congreso que aprueben el código con las tres causales. Se han sumado voces, hasta incluyendo la primera dama de la República. Entonces, hay otro aspecto importante, que es la creación de los tribunales militares. Eso es una distorsión. Se supone que debe de existir una igualdad a la hora de aplicar la justicia, y porque una persona sea militar o sea un agente del orden y cometa un delito tipificado en el Código Penal, no tiene que ser conocido por un tribunal especial, de manera que ante puede recibir algún tipo de privilegio. Hay algunas conductas que pueden ser sancionadas administrativamente por los militares, que tienen que, que- que- que regirse por cierta disciplina. Pero violaciones de derechos fundamentales tienen que ser conocidos igual que todos los ciudadanos por el Código Penal y por las leyes adjetivas para todos. En el caso también de lo que se ha creado, y eso para mí es una gran aberración, es un retroceso en una sociedad que se considera secular, tratar de establecer una teocracia cuando se crea ese privilegio de impunidad religiosa. O sea que los miembros de las iglesias, los sacerdotes, los obispos,
y también los rectores de las iglesias protestantes pueden cometer delitos y quedan impunes. Eso realmente es un retroceso inconmensurable que bajo ninguna circunstancia debería permitirse. Ni siquiera, doctor Cárdenas, el concordato, ni siquiera el concordato, que es también una aberración, que firmó la República Dominicana en la época de Trujillo con el Vaticano, elimina la inmunidad a la iglesia, le crea privilegios, le crea una serie de privilegios, pero si cometen delitos tienen que ser sometidos a la justicia. Pero este caso tan escandaloso que ha ocurrido, definitivamente es una terrible regresión. Entonces yo creo que esos son algunos de los aspectos que deben de ser considerados, que deben de ser evaluados para que se conozca el Código Penal. Que hay que decir además que este código tiene más de 20 años siendo conocido, manoseado en diferentes oportunidades en el Congreso Nacional. Y ahora se quiere precipitar, antes de que termine esta legislatura, muchos de esos diputados no van a continuar, porque ahora viene a partir del 16 de agosto una nueva configuración de las cámaras legislativas y había que empezar de cero. Bueno, los principales responsables de lo que ha estado ocurriendo, yo entiendo que son los representantes de los partidos políticos. Y con ello, entonces, el clero católico por un lado y por el otro, las iglesias evangélicas. Los pastores. Esos pastores que muchas diabluras hacen a lo interno y que la sociedad lo sabe y que realmente no son sancionados. ¿Y cómo puede ser posible que un código penal se establezca la impunidad de las iglesias de cometer hechos aberrantes contra la sociedad? Y entonces eso, los tribunales no conocerlo, no aplicar, porque se exime de responsabilidad a los responsables de las iglesias. Es una aberración, definitivamente. Uno. Pero los años que tiene en discusión el Código Penal de la República Dominicana es precisamente por los intereses particulares de las iglesias y los intereses particulares de individuos que quieren establecer una ley, un código ajustado a los intereses particulares de sectores. Esos sectores que manejan el Congreso Nacional son los que están detrás de esa situación. Así es. El país, yo decía la semana pasada, el país requiere ya de la aprobación del Código Penal. Y eso no se le puede dar larga. Ahora bien, ese Código Penal debe ser ajustado a lo que establece la Constitución de la República. Porque entonces, si se aprueba un Código Penal que choque con la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional lo invalida. Está obligado a tomar una decisión. Y entonces se quedará el país nuevamente sin un código penal. Ahora bien, las tres causales, eso es un tema que tienen las iglesias para ocultar otra cosa. Señores,
¿Cuánta diablura no han hecho sacerdotes? Hay sacerdotes serios, Sí. muy responsables, honestos. Y hay otros que no merecen estar ahí, en esa institución, pero igual también Pastores. los pastores evangélicos Claro, que utilizan las iglesias, claro. esas iglesias, con un interés particular. Se dice, Cárdenas, que no de santos están llenas las iglesias, ¿eh? Y los Así. abusos que han ocurrido en esta semana recientemente con algún pastor ahí que estaba violando niños y niñas, incluso inyectándole algo que es criminal, el SIDA, tenía el SIDA y tenía relaciones sexuales ilegales. Entonces, eso demuestra realmente que no se puede crear una cortina de impunidad y en la ley de la ley. ¿cómo tú En crees? violación de la Constitución, ¿Y un derecho general de ¿Y todos. cómo ustedes creen, amigos televidentes, de que podemos en nuestro Código Penal establecer la impunidad de los jerarcas Unidad religiosa, imposible. de las iglesias? Mira, hay otro componente, Cárdenas, Eso es mira, inaceptable, tú eso sabes- es inaceptable. Y la población no puede permitir, sea evangélica, sea católica, sea testigo, sea Pero espérate, protestante, hay otro sea componente. Tú sabes que en la Constitución, de lo que sea. en la Constitución se garantiza la libertad de culto. Correcto. Y aquí hay ahora mismo un creciente movimiento del Islam en el país. El Islam extremo. Y si esa gente se ven escudados con que pueden hacer todos sus desorden sin ser sometidos a la justicia. Tú sabes lo que es el Islam extremo y lo que ha hecho ese tipo de cosas. Bien, pero no vamos a Pero te estoy poniendo este sí, caso pero también, no que es un vamos caso a entrar, no vamos a entrar hasta ahí. No vamos a llegar hasta No, ahí. con la Lo que iglesia tenemos- católica y la protestante es suficiente. Lo que tenemos que corregir, Esa distorsión, claro. lo que se ha pretendido hacer, introducir en el Código Penal para favorecer iglesias y para favorecer corruptos. ¿Y cómo puede ser posible, amigos televidentes? ¿Cómo? ¿En cabeza de quién puede establecerse de que los crímenes de corrupción contra el Estado periman en 20 años? Eso es realmente inconcebible. Eso es, desde luego, buscando proteger a los corruptos que se han hecho millonarios con los recursos del Estado. Y que gobernaron hace 20 años. Y entonces protegerlo en nuestro Código Penal. Claro. Eso es insoportable. Eso no debe ser permitido por el pueblo dominicano. El pueblo debe levantarse. Quieren pasarlo Sí. por debajo de la mesa. En un momento de España boba que vive el país como consecuencia del cambio de autoridades Y quizá legislativa. y quizá por eso es que se apresuran a conocerlo en unas expresamente, rápidamente. Así, a así toda el velocidad. país, así el país no fue que habló. No, claro que no. Claro que no. El país ha hablado claro. Hay pendiente la modificación constitucional. Y ya el presidente de la República había expresado en la semana de que se está trabajando en el proyecto para someterlo a la discusión de los diferentes sectores. Estoy hablando de la Constitución de la República. ¿Y cómo puede ser posible que se pretenda pasar por debajo de la mesa un código penal con tantas aberraciones? Eso no es permitido. Claro que no, definitivamente no. Y sobre todo sectores económicos, sectores políticos configurados con las iglesias tratan de hacer esto. Cosas realmente aberrantes. No tiene sentido
que se crean unos privilegios por encima de la generalidad de la población. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos con más comentarios.